¿Qué historia nos trajiste hoy, por favor? Que nos sorprendes todos los días. Nos sorprendes todos los días con esas historias tan Vos sabés que, raras. claro, era el año 1800 y la República Argentina, sobre todo la ciudad más importante, que era la ciudad del puerto, y en este caso es de Buenos Aires, no había entretenimiento, o el entretenimiento era muy poco, ¿no? Entonces alguien tenía que pensar en ver qué golpe se le podía dar para que la gente en la ciudad de Buenos Aires tuviera un poco más de alegría, porque no había entretenimientos. Claro. Ahora vamos a contar lo que fueron los primeros entretenimientos o divertimentos organizados y no esporádicos como había en aquel momento. Bien, a ver. Lo que sería el Little Park. ¿Usted conoció el Little Park? Ay, el Little Park. Bueno, sí. sería más o menos. Eso, claro, a ver. Nos vamos a ir al año 1827 y se inaugura el Parque Argentino, que era similar al que existía en Londres y que incluía diversas acciones, incluso un hotel. Una ciudad en la que había muy poco para hacer, como era la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué traía esto? No solamente el aburrimiento de los que vivían ahí, sino que el visitante extranjero, cuando se paraba en el barco que estaba llegando a la ciudad de Buenos Aires, ya se desanimaba, porque primero veía una ciudad chata. Sí. Lo único que sobresalía eran los campanarios de las iglesias, eran los edificios más altos. Y el resto decía, che, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, se quejaban que a la hora de la siesta las calles estaban desiertas, por ejemplo, claro, y que a esa hora solo se cruzaban con médicos que iban a atender a alguien o con los perros. Bueno, uno de los promotores en armar lo que sería el primer paseo público de la ciudad fue el propio Wilde, junto a otros socios, que a mitad de ellos eran ingleses. Estos fueron abiertos en Londres en el año 1660 y la gente podía pasear por senderos parquizados entre distintos tipos de árboles. El lugar se mantenía con la venta de comida y bebida. Este hombre polifacético, Wilde, que era político, escritor, periodista, emprendedor y hasta promotor del telégrafo, fue uno de los empresarios del Coliseo de 1825 y puso manos a la obra para decir, che, bueno, hagamos algo en este Buenos Aires plomazo. 43 accionistas y este hombre Wilde juntaron un capital de 20.000 libras y unos 100.000 pesos de entonces, y armaron un parque en el terreno delimitado por las calles Uruguay, Paraná, Viamonte, la actual avenida Córdoba, y lo llamaron el Parque Argentino. Abrió sus puertas en el año 1827 y tenía de todo. Por ejemplo, adentro había un hotel de estilo francés, administrado por dos hoteleros que eran franceses, Porsche y Bernard. El lugar contaba con salones de baile, donde había una orquesta que amenizaba las tardes, también incluía un circo con capacidad para 1.500 personas, que empezó a funcionar en el año 1829. Si bien se vendían entradas para estas funciones desde las mesas dispuestas en el jardín, también se podían ver los números artísticos, que eran pruebas elementales, sobre caballos, algunos saltos, equilibrios sobre alambres. Bueno, en los meses de primavera, estas funciones comenzaban a las 4 de la tarde y en el verano a las 6, claro, porque el calor apretaba. En este circo fue el hombre incombustible, por ejemplo, se llamaba Pedro Sotora, comía estopa encendida. Estoy contando algunas de las obras de atracción. Claro. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, Pedro Sotora comía estopa prendida a fuego y el tipo no le hacía nada. Fue el primero en vestirse y pintarse de payaso en el país. Se acercaba más a un bufón mimo. Hasta la aparición nunca en Buenos Aires se había visto un payaso, por ejemplo. Ay, en el año 1834 llega otro, Mr. Hofmaster, de la compañía ecuestre Lafayette Smith, y un espectáculo que comenzó a llamarse Circo Olímpico. Después vino el italiano Chiarini, promocionado como el maestro de la escuela gimnástica o de la agilidad, me encantaría haberlo visto, su esposa Angelita, que maravillaban a los espectadores caminando por la cuerda floja o con acrobacias aéreas. Durante el primer año la novedad del espectáculo le hizo ganar mucho dinero. Podían comer en un restaurante dentro o tomar un refresco en la confitería. El parque tenía una casa para guardianes, peones y para depósito. Según escribió Wilde en su obra Buenos Aires, 70 años atrás, los jardines que estaban muy arreglados con plantas traídas de distintas partes del mundo y que eran muy raras para lo que era la ciudad de Buenos Aires y la vista de la ciudad, eran plantas que no había. Entonces la gente inclusive hasta le llamaba la atención este tipo de plantas. No se contentaban con un ramo de flores los visitantes cuando les daban la entrada
para ir al parque, les regalaban un ramo de flores. El país estaba preparado para esta clase de paseos. Claro, éramos muy campechanos, si cabe el término. No estábamos preparados en el año 1800 para este tipo de espectáculo. Si bien todos estaban fascinados, Sí, pero sí, era claro, como que también. era como mucho, ¿no? Bueno, el parque, la entrada era una medalla de cobre. Abría a la mañana y cuando no había funciones de música o de teatro, cerraba 2 horas después de la caída del sol y tal vez se prolongaba un poco más si había luz de luna. Claro, también tengamos en cuenta que había luz a vela, ¿no? En aquel año. La entrada era de 8 reales, era lo que costaba, por ejemplo, 1 libra de azúcar. Incluía un refresco en la entrada. Digo, cosas que hoy en día se siguen usando, ¿no? Y que en el año 1800 debían haber sido toda una novedad. Si había función, el parque permanecía abierto hasta la medianoche y el importe subía a 12 reales ya, porque claro, estaba abierto hasta las 12 de la noche. El parque estuvo abierto durante 10 años, pero al estar lejos del centro de la ciudad, que el barrio donde se encontraba no fuera seguro, y la indiferencia de la gente por los espectáculos que se brindaran, hicieron que decayera el interés. Mirá vos, ¿no? Tanto lucharon por tener algo que los entretuviera. Lo tuvieron. Y a los 10 años es como que dijeron, bueno, ya nos acostumbramos, ¿no? Ya está. Entonces la gente dejó de ir. Qué distinto, qué bárbaro. Inclusive hasta porque el lugar era inseguro. Ah, Pero me imagino yo que, bueno, sí, 10 años antes de eso tiene que haber sido inseguro también. Bueno, vas a saber, ¿no? bueno, claro, pero no estaban acostumbrados. No, Entonces el porteño era todo no estaba tan- acostumbrado a este tipo de Claro, espectáculos. claro. ¿No? Imagínate un hombre comiendo estopa Sí, prendida a sí, fuego. sí. ¿No? Más de uno debe haberse asustado y haber rajado. Pero bueno, era lo que necesitaba la gente. Y sobre todo lo vieron desde el punto de vista hasta turístico, si se quiere. Porque dice la nota, los visitantes cuando se paraban en la proa del barco, llegando a Buenos Aires, veían de que todo era tan chato que decían, che, ¿qué atractivo tiene esto? ¿No? Solo los médicos y los perros a la siesta. Claro, dice que a la siesta estaban todos durmiendo. Los únicos que andaban eran los médicos que iban haciendo alguna emergencia de algún lado al otro y algún perro. Algún perro. ¿No? Qué cambios, ¿no? Bueno, mira qué lindo. Está Qué bueno, distinto. Está bueno, sí, está bueno conocer. Hay que así usar cómo mucho la arrancó imaginación todo. y si uno usa mucho la imaginación en este tipo de relatos, se puede imaginar lo que ocurría Claro. y tiene un poco más de vivacidad el texto, ¿no? Está buenísima, siempre lindas tus historias. Gracias. Nos vemos en un rato.